Bueno, muy bien, seguimos en este especial desde la Universidad Externado de Colombia. Estuvimos aquí un rato promocionando las maestrías en Derecho Tributario, pero dijimos, bueno, ya que estamos acá, reunámonos con todo el equipo de Perdomo Tax and Legal y hablemos de temas tributarios coyunturales. Hoy nos acompaña Juan Camilo Martínez. El doctor Juan Camilo Martínez es especialista en Derecho Tributario, es magíster en Derecho Financiero de la Universidad Externado de Colombia, hace parte de nuestra firma y ayer me envió un mensaje y me dijo, doctor Camilo, resulta que se reactivó la información exógena en materia cambiaria. Y entonces, para quienes nos están viendo y nos están escuchando, uno dice, bueno, la obligación de informar, pues una obligación que se da a nivel nacional, existe una obligación de reportar medios magnéticos a nivel nacional, pero también existe la obligación de reportar medios magnéticos a nivel territorial. Les recomendamos que revisen los estatutos tributarios territoriales para establecer si esa obligación existe. Pero adicionalmente a esto tenemos una obligación de informar desde la perspectiva cambiaria. ¿Por qué no se estaba exigiendo esta información y cómo va a funcionar ahora, Juan Camilo? Y bienvenido a esta versión del Tax Rap bastante corto. Muchas gracias, doctor Camilo. Bueno, fundamentalmente no se estaba exigiendo porque el Banco de la República tuvo una migración en sus sistemas de información en el año 2023, cambiando el Banco de la República como autoridad de control cambiario, modificó la forma de reportar y ello implicó que la DIAN y sus sistemas administrativos no estuvieran preparados y como medida de contingencia la DIAN suspendió la obligación de reportar la exógena cambiaria a partir del cuarto trimestre del año 2023. Es decir, desde octubre del año 2023 estuvo esta obligación suspendida y se reactivó en el pasado 4 de abril con la entrada en vigencia de la resolución 225. Esta resolución obliga a quienes reportan información exógena cambiaria. ¿Quiénes son ellos? Los intermediarios del mercado cambiario o los bancos, las personas naturales o jurídicas que sean titulares de cuentas de compensación y los operadores de servicios postales o pasarelas de pagos. Perfecto, tengo una duda. Mientras estuvo suspendida la obligación, digámoslo desde el 2023 hasta el 8 de abril de este año. Sí, señor. ¿Hay alguna excepción a esa regla? Es decir, o ciertas operaciones realizadas entre octubre del 2023 y el 8 de abril del 2025 todavía pueden ser objeto de algún tipo de reporte. No hay ninguna excepción, todas estuvieron congeladas, por ende todas las operaciones que se hayan hecho a través de los cuentas de compensación o en el caso de los bancos como intermediarios tienen que ser reportadas a la DIAN. Simplemente la obligación funcionaba de que se reportaba trimestralmente o trimestre vencido las operaciones que hizo un contribuyente por su cuenta, pero con esta suspensión, él tiene que restituir y reportar todas sus operaciones desde octubre del 2023 hasta abril del 2025, sin excepción alguna y reportando la totalidad de su información. Por ende, es importante y los invitamos a revisar su información y si está completa para evitar un susto en el reporte de la información. Bien, ahora revisemos. ¿Quiénes son los obligados a reportar exógena cambiaria? En primera medida, los bancos o intermediarios del mercado cambiario. En segunda medida, los titulares de cuentas de compensación, personas naturales o jurídicas que tienen cuentas de ahorros en el exterior registradas ante el Banco de la República. Perfecto. Digamos, frente a las cuentas de compensación, me parece importante contarle a la gente qué es una cuenta de compensación, no solamente para efectos de establecer si soy titular o no de esa obligación de informar cambiariamente, sino para advertir ¿cuál es la utilidad de tener una cuenta de compensación, particularmente teniendo en cuenta las prohibiciones que existen para realizar pagos, determinados pagos que efectúen residentes cambiarios? Entonces, por favor, expliquemos esa parte de la cuenta de compensación. Sí, señor. Las cuentas de compensación son cuentas de ahorros que pueden poseer o son de las cuales son titulares residentes colombianos, personas naturales o jurídicas, en otro país y que se exige que sean en otra moneda. Es decir, se pueden tener en Nueva York, en Panamá, en Europa, en dólares, en euros o en yenes. Pero la particularidad es que se informan o se registran ante el Banco de la República para que a través de ellas se pueda cumplir con el régimen cambiario. Como el régimen cambiario exige
que la operación se monetice o se transmita por un banco o alguien que le dé seguridad al control cambiario de la DIAN y del Banco de la República. Mediante estas cuentas se permite una autogestión, y es que los titulares de cuenta puedan utilizar estos recursos para sus propias operaciones, pagar importaciones, pagar exportaciones, recibir el pago de las mismas, desembolsar préstamos, hacer inversiones, y a su vez, como bien lo indica Doc, teniendo en cuenta que en Colombia la prohibición es que entre residentes colombianos, como decir usted y yo, no podamos hacer operaciones en dólares, podamos, o en otra moneda distinta, sí señor, en dólares, euros, yenes. Mediante estas cuentas de compensación se pueden hacer pagos de operaciones en estas divisas. Es decir, yo no podría pagarle en rublos a Juan Camilo, digamos, una obligación en el exterior si somos los dos residentes fiscales colombianos. ¿Es así? Así es. La única forma de hacerlo es exacto, si registramos la cuenta de compensación, tanto la suya como residente, como la mía que recibiría el pago. Perfecto, entonces ya sabemos que es una cuenta de compensación, ya sabemos cuál es la prohibición de pagos en moneda extranjera para residentes cambiarios colombianos que coinciden con, digamos, con la naturaleza del residente fiscal para efectos tributarios. Y entonces, esa persona que tenga como que sea titular de una cuenta de compensación está obligado a reportar información. Así es, esta persona tiene dos obligaciones de cumplimiento. Una obligación de cumplimiento mensual, o el informar sus movimientos mensuales al Banco de la República, que esta obligación estuvo suspendida en el 2023, pero se reactivó en el 2024, por ende se ha venido desarrollando y se viene haciendo mensualmente. Y la obligación de reportarle trimestralmente a la DIAN los movimientos de esta cuenta de compensación. Igualmente, entre el intercambio de información, usted sabe que ahorita hay una modernización en el intercambio y las entidades comparten bastante información, pero así yo le cumpla al Banco de la República de reportar mensualmente, igual si soy titular de una cuenta de compensación, debo reportársela a la DIAN trimestralmente las operaciones que hice. Perfecto, entonces tenemos a los bancos, los intermediarios del mercado cambiario, tenemos a los titulares de las cuentas de compensación, que ya saben que son esas cuentas de ahorro que yo puedo tener en el exterior para hacer pagos en moneda distinta a la colombiana. ¿Y quién más debe reportar información? Y en tercera medida están los titulares de pasarelas de pagos o empresas de servicios de mensajería postal que se encargan, como los couriers, que se encargan de hacer operaciones internacionales o que manejan divisas, y que pues ellos, dentro de su obligación, ellos cumplen con la obligación de reportar exógena para legalizar operaciones que se hagan comercialmente, como la importación de productos por una mensajería cualquiera, y que usted, en lugar de hacerlo personalmente o directamente ante la DIAN, lo hace un courier de mensajería por usted. Bien, pues comúnmente las obligaciones o deberes formales, dependiendo de la teoría que ustedes quieran escoger, tienen un régimen sancionatorio. Así es. Y hablamos de la información exógena a nivel nacional, entonces digamos de que uno puede advertir que a nivel nacional existe un artículo, que es el artículo 651, el cual establece un porcentaje sobre los montos respecto de los cuales se informó de manera extemporánea o nunca se informó o se informó con errores, ¿no? Y entonces tenemos la regla del 1%, del 0.7% y del 0.5% para eventos en los cuales no se declara, se presenta con errores o se hace de manera extemporánea respectivamente. Aplica ese 651 para determinar el régimen sancionatorio en materia cambiaria, o en materia cambiaria existe un régimen autónomo desde la perspectiva sancionatoria. No, señor, no aplica. Aplica un régimen específico y autónomo debido al principio de especialidad de la ley, por el cual establece que la competencia debe estar reglada. Por ende, este régimen sancionatorio no se establece por virtud de una ley como el Estatuto Tributario, sino se establece por un decreto ley presidencial, que es el decreto ley 2245 de 2011. En sus artículos 28, en su artículo tercero, numerales 28 al 32, y establecen las sanciones. En particular, y como bien indicaba, doctor, dependiendo de las circunstancias, la sanción puede ser distinta. Por lo cual, en los casos en que se trate de información extemporánea o entrega extemporánea, la sanción será de 5 VTs por cada mes o fracción de mes de retraso dentro de los 6 primeros meses. A partir del 6º mes se considera información no enviada o no entregada, y en este caso la sanción es de 200 VTs. Y en el caso de que se entregue información con errores, inexacta o incompleta, la sanción es de 25 VTs. Aquí no se gradúa por porcentajes o por el valor de la cifra que contiene la información como en materia tributaria, sino es una sanción de carácter objetivo que se mide en VTs a la VT del año en que se cometió la infracción.
Juancho, quizá en la primera pregunta no fue lo suficientemente claro, pero me gustaría hablar del régimen de transición, porque de todas formas hay unas operaciones que se realizaron en el año grabable 2023 y pues supongo que frente a esas operaciones que se realicen o se realizaron durante el año grabable 2023, pues el sistema va a necesitar información para llevar a cabo cruces o para llevar a cabo fiscalizaciones. Entonces, ¿hay algún régimen de transición que implique que frente a operaciones del 2023 se realice el reporte durante este año? Sí, señor. Ya entendiendo y ampliando en la claridad, el régimen de transición establece una periodicidad que la verdad la DIAN fue bastante condescendiente con los titulares y con los obligados a reportar y no pidió que se entregue toda la totalidad de la información de inmediato, sino bajo un régimen de transición que establece que, como bien pregunta, las operaciones del año 2023 cuarto trimestre y la totalidad del 2024 tienen plazo de ser reportadas a más tardar el 31 de octubre del presente año, 2025. Las operaciones que se han llevado a cabo durante el año 2025, es decir, primer trimestre que ya pasó a día de hoy, segundo trimestre que es donde nos encontramos presente y tercer trimestre, tienen plazo de ser reportados y cuarto trimestre tienen plazo de ser reportadas a más tardar el 31 de enero del 2026. Y a partir de allí la obligación se retomará en los mismos periodos que se venía cumpliendo antes de la suspensión, es decir, trimestre vencido. Muy bien, esto quiere decir que con lo que acabamos de conversar, este podcast de algo más de 10 minutos, podríamos tener 3 premisas que son muy importantes. Sí. Primero, se reactivó la obligación de informar en materia cambiaria y esa obligación le asiste a los intermediarios del mercado cambiario, es decir, a los bancos, a los titulares de las cuentas de compensación, que ya dijimos son estas cuentas de ahorros que tienen los residentes cambiarios colombianos para realizar pagos en moneda distinta al peso. Y en tercer lugar, a empresas, por ejemplo, como las empresas de mensajería que realizan o prestan el servicio de mensajería express. Primero, entonces, se reactivó y le asiste a este grupo de contribuyentes o a este grupo de personas naturales o jurídicas. Segundo punto, el régimen sancionatorio es diferente en materia de información exógena de impuestos a nivel nacional o desde la perspectiva nacional y el régimen sancionatorio que es aplicable a la obligación de informar en materia cambiaria. Correcto. Y en tercer lugar, las operaciones del año 2023 y 2024 tienen un periodo de transición para que sean reportadas por estos sujetos que acabamos de mencionar durante el año 2025 y durante el año 2026. Así es. Muy bien, Juan Camilo, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Y si alguien tiene una duda frente a los formularios, frente a los plazos o frente al cumplimiento efectivo de estos deberes formales, pues ya saben que nosotros somos Perdomo Tax and Legal.